No podíem haver triat millor sintonia per aquesta secció, que és de coach, però que es diu Coaching Canalla, un clàssic, però reversionat, que és el que intentem fer en aquesta secció. Ja ens acompanya el Pau Navarro. Buenos días, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente. ¿Qué tal? Hoy hablamos de eso que se habla siempre a principio de año, de propósitos, de eso que hace la gente cuando brinda, que se plantea qué va a hacer mejor, entre comillas, el año siguiente. Este año dejo de fumar, ¿no? Sí, es Este que año los propósitos voy a ir al gimnasio. siempre son de ese tipo, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de esto, de propósitos. Ya aviso que lo ideal sería que cuando acabemos de hablar de esto, la gente, nuestros oyentes, se fuesen al capítulo anterior que hablamos de cómo planificar objetivos. Objetivo y propósito no es lo mismo. Vamos a marcar esta primera diferencia, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el propósito y el objetivo? El propósito es qué es lo que quiero ser, ¿no? ¿Qué me mueve a mí para hacer una cosa u otra? Y esa cosa u otra será el objetivo, ¿vale? Entonces, hablamos del SMART hace unas semanas, el año pasado, hace unas semanas, sí, para ver cómo podíamos coger un objetivo, planificarlo y poner pautas que hagan que tenga una mayor probabilidad de éxito. Pero entonces es antes el propósito que el objetivo. No, yo O el puede propósito... ser simultáneo, ¿no? Exacto, yo el propósito, ahora porque vamos a hacer dos cosas diferentes o dos episodios diferentes, pero lo podemos explicar prácticamente junto, ¿sí? Porque el propósito, y es lo que vamos a tratar de explicar hoy, necesita algo. Y ese algo es esa motivación o por qué quiero hacer un cambio o qué me lleva a hacer un cambio. O sea, traduzco, Sí, sí. o pregunto. No planteo quiero dejar de fumar, o si lo hago, digo quiero dejar de fumar para tener una vida más saludable. Ese es mi propósito, ¿no? Los para qué. Ajá. Buscar qué es lo que me genera esa acción, ¿no? La motivación. El por qué ya sé, la justificación, el por qué nos va a justificar. ¿Por qué es malo? Bueno, eso está de hoy para atrás, yo ya lo sé, ¿no? Pero el para qué es de hoy para mañana. ¿Yo para qué quiero dejar de fumar? Y esto es un poquito la parte importante. Después de dejar de fumar tiene unos pasos. Hay personas, y lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que se levantan por la mañana y dicen, yo ya no fumo. Y yo conozco un caso, y fue así. Pero hay otros casos que son que necesitan mucha ayuda. O hay un abanico amplio de niveles de ayuda. ¿Sí? Desde aquí aprovecho para decir que pedir ayuda es sano. Está ¿vale? bien. Para lo que sea, es sano. Podemos ir al médico de cabecera, porque ahora además hay unas pastillas, etc. Hay libros que hablan sobre cómo dejar de fumar. Hay grupos de personas, lo que sea, si realmente lo quieres. Lo que vamos a hacer es, ¿cómo sé yo que quiero eso? ¿Cómo sé yo que dejar de fumar es un propósito mío? Que querer estar sano y dejar de fumar es algo que quiero yo, no algo que me están diciendo desde fuera. Y ahora estamos poniendo un ejemplo que está muy trillado y que a fecha de hoy, 2026, el tema de la salud, ¿no? Nos ha machacado mucho para que esto se vea como algo muy casi obligatorio, dejar de fumar, por decirlo de alguna manera. Pero pueden ser otras muchas cosas. Pueden ser otras muchas cosas que tienen que ver con lo personal o puede tener que ver con lo profesional. Los propósitos es, pues quiero mejorar en mi carrera profesional, por ejemplo. Quiero ser un profesional mucho más cualificado. Ese va a ser mi propósito. ¿Quién quiero ser durante este año o cómo quiero acabar este año? Los objetivos, pues, ¿qué voy a hacer para alcanzar ese prototipo o ese deseo o ese sueño de persona que yo quiero ser? Para llegar aquí, vamos a ver cuál es el punto de partida. Año nuevo o final de año, está ahí, ¿no? Hay quien en Navidad ya se lo pone, hay quien espera después de Reyes. Es un momento muy, muy, muy proclive, ¿vale? Pero luego tenemos septiembre, por ejemplo, ¿no? Venimos de vacaciones, ¿no? Y hay esa... ¿Cuándo empieza el año? ¿Septiembre o en enero? Bueno, pues depende a quién, ¿vale? Pasa que normalmente sí que tenemos el concepto propósitos de año nuevo. Sea como fuere, hay una cosa que hay que tener muy clara, y es la idea de que hay una frase, hoy estoy un poco en modo frase de taza, ¿sí? Ya veréis. Pero hay un poco que los sueños se trabajan. Y yo tengo un corte preparado para los más ochenteros. Igual la musiquilla empieza a sonarnos ya. Esto nos ha servido siempre para Fama. muchas cosas. ¿Sí? Y aquí teníamos una señora que dejaba muy claro que aquí se venía a sudar.
¿sí? Además que venía, o sea, salía en la careta de inicio, que eso también era una... Sí, sí. Lo que no recuerdo es el nombre de esta señora. Pero venía a decir que lo que hay que hacer es la gente viene a por un sueño, a cumplir un sueño. Hombre, yo creo que los que tenemos cierta edad... Mira. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Sudarla. Con míralo. Si es que no lo sabemos los que tenemos, Sí. lo que decía, cierta edad. Pues esto, que a nivel friki ochentero queda muy bien, esto es una realidad, ¿no? Porque las cosas hay que trabajarlas. Es decir, que yo haga lo que yo me lo proponga, ya sabemos que no va a funcionar. Pero esto, el ser humano cae mucho en esta piedra, ¿eh? Todos hemos caído en esta piedra, ¿no? Proponérselo no significa alcanzarlo. Y hay una frase que me gusta mucho de estos poemas apócrifos que dice que los planes tienden a caerse por la mitad, ¿no? Entonces, si queremos realmente llegar a cumplir un propósito y cumplir los objetivos que tenemos de por medio, vamos a necesitar poder llegar a esos sitios, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado la herramienta de Smart, pero yo lo que quiero proponerle a nuestros oyentes es que piensen mucho para qué quieren alcanzar esos objetivos, ese propósito, y que lo escriban, ¿sí? Este es nuestro trabajar. Vamos a empezar a sudar. Vamos a hacer una cosa que hace mucho tiempo que no hacemos, escribir. ¿Podemos coger el teclado? Podemos coger el teclado. Yo recomiendo papel y boli, ¿sí? Papel y boli, porque nos va a enfrentar a una situación diferente o que ya no recordamos tanto, y aquí el cerebro va a generar otras conexiones. Y nos vamos a escribir una carta que nos diga quiénes queremos ser. Y aquí tenemos que darnos margen para la épica. Tenemos que darnos margen para soñar. Es una carta que nos vamos a escribir a nosotros mismos explicándonos para qué queremos dejar de fumar, por ejemplo, que hemos dicho, ¿no? Que está muy trillado, pero que es muy vigente. Ir al gimnasio, cosas banales, y que aunque consideremos que son cosas banales a nivel sociedad, para cada uno tiene una gran importancia. Y esto hay que ponerle chicha, ¿sí? Hay que coger y sentarse y reunirse con uno mismo, uno misma, y decir, venga, va, si no soy sincero conmigo, ¿con quién voy a serlo? Claro. ¿Sí? Vamos a escribir este documento que yo lo puedo guardar en un cajón, lo puedo poner en el comedor, donde quiera. ¿Sí? Lo puedo hacer público si quiero, o lo puedo guardar en un rinconcito al que yo iré a buscar cuando tenga alguna debilidad. Es curioso porque decías, vamos a hacer una conversación con nosotros mismos, vamos a ser sinceros con nosotros mismos, pero estoy segura que si tú lees la carta al cabo de 10 minutos, te sorprendes de lo que te has dicho a ti mismo. Sí. Supuestamente de forma consciente. Sí, y es probable que rompas 2 o 3 hojas antes de tener la definitiva. Entonces, como ejercicio de introspección, por decirlo de alguna manera, ¿no? De buscar un momento, y esto puede sonar, pero buscar un momento solo para ti, ese momento es un autocuidado, que es una de las cosas que también últimamente, ¿no? Por suerte se va hablando de cuidarse a uno mismo para poder cuidar a los demás y que los demás te cuiden, ¿no? Para poder recibir luego esto. Bueno, esto también son otras formas de hacer. Pero solamente ese momento puede ser un punto de partida muy potente para alcanzar todo aquello que nos vamos a proponer. Claro, todo aquello que nos vamos a proponer. Hay que ser también sinceros. Hay que ser flipado, ¿no? Exactamente. No nos vengamos demasiado arriba. Voy a dejar de fumar, a adelgazar 5 kilos, a ser mejor persona, mejor profesional. Claro, demasiado. Hay que poner que los tiempos sean, ¿no? Lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Que las cosas sean alcanzables, medibles, que sean cosas que se pueden realizar. ¿Yo puedo perder 5 kilos en un mes? Probablemente. Pero si mi objetivo son 20, no será en un mes. Probablemente sea en un año. Y para hacerlo bien, probablemente tenga que recurrir a algún profesional que me eche un cable. ¿Que no tengo recursos para un profesional que me eche un cable? Bueno, pues los busco por otro sitio. Y ahora, para hacer un poquito más friki el día de hoy, tengo un pequeño corte, ¿sí? Vamos a ver. Cuenta con mi espada. Hombre. Aragorn. Y cuenta con mi arco. Legolas. Y con mi hacha. Esta es la mejor de Gimli. Cuenta con mi hacha, ¿sí? ¿Y a qué viene esta fricada? Siempre que pueda las voy a meter, ¿vale? Pero busquemos aliados. Lo que yo decía, ¿hay que buscar ayuda? Claro que sí. Si puedo hacerlo yo solo, pues tampoco pasa nada. Pero en según qué propósitos, por ejemplo, el de fumar, por ejemplo, pero no me quiero centrar solo en este, pero hay algunos que son
que pueden cambiar mucho nuestro día a día, hábitos, etcétera, etcétera, vamos a buscarnos un pepito grillo, por decirlo de alguna manera, o vamos a buscar un aliado, ¿no? Un cuenta con mi hacha. Alguien a quien yo pueda pedirle ayuda, decirle, oye, mira, yo este año me he puesto muy serio con este tema y me gustaría no perderme en el camino. Y lo voy a convertir en mi cómplice, ¿sí? Una persona que me vaya recordando cada X tiempo cuáles eran mis motivaciones o me vaya preguntando cómo lo llevo. Alguien con quien yo tenga la suficiente confianza, puede estar en casa esa persona, puede estar fuera, ¿sí? Con la que tenga suficiente confianza y complicidad, o porque entienda, o porque haya pasado por ahí, por ejemplo, ¿no? Y que me sirva como de ancla, ¿no? De persona que me va a echar un cable a la hora de tirar adelante con todo esto. Dicho esto, recordad que le hemos pedido a esa persona hacer el favor. Luego no vayamos a decir, eres un pesado, eres una pesada, déjame tranquilo, déjame en paz, porque entonces, flaco favor, nos estamos haciendo. De todas formas, si alguien pide ayuda, está bien ser un pepito grillo, pero estás acompañando a esa persona. Quiero decir que tampoco hace falta... Deja de fumar ya, ¿sabes? Bueno, Sí, pero estas son cosas que hay que pactar, claro. ¿sí? Pero es importante. Pactar hasta dónde llega, ¿no? Su intervención o cómo te gustaría que fuera. Sí, lo que pasa es que cuando tú buscas una persona ¿no? de confianza, cómplice, debes poder tener una conversación donde esto salga de manera natural, por decirlo de alguna manera. Hay que elegir bien al cómplice, ¿eh? Exacto, exacto. Y es más, cuando yo os he dicho, hombre, luego no le tiréis a los trastos por la cabeza. Bueno, igual se los puedes tirar, por decirlo de alguna manera, Sí. pero es otro tipo de conversación, ¿no? Decir, oye, mira, te agradezco lo que me dijiste y tal, necesito que lo hagamos de otra manera. Si es que tenemos que tener esta conversación. Qué organizado. Yo creo que no me saldría tan natural. Y esto es lo duro. Ni tan organizado. Esto es lo duro, esto es lo de fama. Claro. Hay que trabajarlo, ¿sí? Porque si no, poco sentido que tenemos. ¿Tenemos que compartir esta carta que hemos hecho con esta persona? Bueno, esto ya lo dejo un poco al criterio de cada uno, ¿sí? Esa carta, como os decía, nos tiene que servir para, durante el año, ver si me estoy acercando o no, si tengo un momento de debilidad o no. Y luego pasa lo que nos decía John Lennon, ¿no? Es decir, que la vida es aquello que te pasa mientras tú haces otros planes, ¿sí? Vale. Se te puede caer el plan el día 1, ¿sí? Porque en la vida pasan cosas. Se te puede caer el plan en el mes 3, en el mes 6, porque en la vida pasan cosas. Y esta carta nos puede ayudar a reestructurarlo, a darnos un tiempo, pueden pasar muchas cosas, de ámbito personal, profesional, a darnos un tiempo, o sobre todo, hay momentos que son complejos, que son duros, y tenemos que poner esto en pausa, por decirlo de alguna manera. Pero esta carta nos puede ayudar en un futuro, cuando nos encontremos mejor, a tirar adelante, ¿sí? Debemos ser conscientes del elemento frustración, ¿sí? Si ponemos demasiadas expectativas, que este es otro tema que no hemos comentado, pero el tema de las expectativas, hemos de tener mucho cuidado. Por eso insisto, ¿no? En lo que decíamos cuando hablábamos de SMART, de cosas que sean realizables realmente, es decir, que lo podamos hacer, porque si no, mi expectativa está muy alta y al final se me va a ir al suelo, ¿sí? Claro. Voy a acabar perdiendo cómo es esto. Vale, ¿por dónde vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos llegando... No, ¿Sí? Vamos bien. Vale. Creo que hoy me he hecho el propósito de acabar bien la sección. Sí, vale, perfecto. Cositas más que nos pueden ayudar. Yo te he dicho antes, hoy estoy un poco en modo frase de taza, ¿sí? Vale, tenemos un audio por ahí. Es una banda sonora que vamos a ir dejando sonar de fondo, pero es muy chula. Y lo que sirven las bandas sonoras de películas épicas para estos propósitos, que te ves tú ahí ya encima de la colina. Exacto, porque es cortita, que se cortará en algún momento, ¿vale? Simplemente es porque esta banda sonora, este fragmento de la banda sonora es de la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood, con Morgan Freeman, Matt Damon, etc., que nos explica la historia, ¿no? de esta Sudáfrica que renace tras una época de apartheid. Bueno, es una película muy recomendable, larga, pero es muy recomendable. Y decía que hoy estoy en modo frase de taza, que abro un paréntesis. Yo todavía no sé si me gustan o no lo de las frases de taza. Ya, yo ¿sí? también estoy ahí, pero me las compro. Exacto. O sea, Así tengo que... dudas porque me parece así como filosofía baratilla. Exacto. Pero oye, te animan en la mañana. A eso voy. A veces una frase bien leída en cierto momento, entonces
Me pongo en modo frase de taza, pero no para vender un humo, sino para generar reflexiones, ¿vale? Y esta película, o esta banda sonora, me sirve porque, evidentemente, te recomiendo mucho esta película por lo que explica, por cómo lo explica. Clint Eastwood es espectacular dirigiendo, y explica cosas muy chulas. Pero hay una frase de Nelson Mandela, ¿sí? que a mí últimamente me está resonando mucho y que siempre la utilizo para el tema de los proyectos. Dice que tus decisiones sean el reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Quiero decir con esto, Vaya tipo, bueno, Nelson Mandela. hay varias biografías, son muy potentes. Es un personaje que te puede servir mucho para generar una motivación, ¿sí? O esta pizca épica la necesitamos. El ser humano necesita moverse por emociones. Esto es así. Los propósitos, una de las particularidades que deberíamos incorporar es que no sean en reacción a algo malo, que pueden tener ahí su origen, ¿sí? Pero que lo hagamos dirigiéndonos a lo bueno que nos puede generar. Porque el ser humano con las emociones, y hoy precisamente que, bueno, no sé si surgirá el tema, pero temas de salud mental, temas de depresión, el cerebro ahí normalmente se suele encontrar mejor que no en otras situaciones, porque le genera cierta comodidad. Entonces, el esfuerzo, la fama que cuesta, ¿sí? Lo que cuesta, el trabajar, es hacer esta reflexión, ¿sí? Planteo la frase como un momento de reflexión. Yo esto que quiero alcanzar es en reacción a un miedo, puede serlo, ¿sí? O es una esperanza, es un sueño. Ambos puntos de partida son válidos, que nadie me malinterprete, ¿sí? Lo que pasa es que si es en reacción a un miedo, hay que darle no una vuelta, hay que ir un paso más allá. Y ese miedo convertirlo en cuando yo supere ese miedo, ¿qué seré? Ya tenemos esa esperanza, ¿no? Ese punto de llegar. Esto tenemos que saber, esto no se hace en una mañana, no se hace en un brindis con los amigos, esa es la semilla, probablemente, esa es la semilla. O ese es el momento de enterrar la semilla, y la semilla viene de momentos atrás, hemos pasado situaciones que no queremos volver a repetir y queremos cambiar cosas. Hace un momento también hablábamos, ¿no? Relaciones humanas, cómo cambio. Bueno, pues igual el momento en que tú te das cuenta que hay algo que a ti no te acaba de encajar, eso ya es el momento de plantearse estas cosas. Así que, por un lado, por ir cerrando un poquito, por un lado el propósito es eso que nos mueve a hacerlo, los objetivos es cómo llego yo a cumplir ese sueño, ese propósito. Tiremos de épica, yo creo que aquí sí que es un momento de tirar de épica. Tiremos de épica para nosotros, para encontrar cómo hacemos las cosas. Libros, hay libros de autoayuda, de motivación, historias épicas. Hagamos lo que consideremos, ¿sí? La gente es libre de hacer. Contemos con las personas. Yo no soy tan fan de la línea individualista del hombre hecho a sí mismo, aunque el occidente nos lo mete mucho. Ayudar a otras personas, que otras personas te ayuden con cosas tan insignificantes como un propósito personal o tan importantes a la vez, y luego hay otras muchas cosas. Ayudarnos unos a otros, esto es muy importante. Y divertirse, ¿sí? Hay que divertirse y hay que celebrar. Cada vez que consigamos algo de ese propósito, celebrémoslo, en la medida que cada uno considere, ¿eh? Si quiere hacerlo muy bestia al principio, bueno, pues igual superarlo va a ser difícil. Entonces, poco a poco, celebrarlo, esto es importante. Yo creo que es básico porque nos va a ir retroalimentando de esa energía positiva. O si no queremos hablar de energías, que yo también soy un poco... no conozco mucho sobre ese mundo, pero sí de sensaciones, de emociones positivas, que eso sí que a todo el mundo nos gusta. Y dentro de esta línea de pasarlo bien y tal, y por ir cerrando ya la sección, la música. Yo en la música encuentro un gran punto de partida, una forma de... Bueno, yo y mucha gente, pero a mí me sirve mucho. De partida, y de continuidad. Exacto. Incluso de cerrar algo, ¿eh? Exactamente. Hay canciones para todo. Exactamente, sí. Igual que a veces nos hemos buscado las canciones que más te hunden porque estás en un momento fastidiado y las buscas y te sirven porque te ayudan a sacar fuera cosas. Sí. Yo creo que para estos propósitos también la música nos va a ayudar. Y para despedir la sección, pues traigo un tema diferente, ¿sí? Normalmente cerramos con la... Pero traigo un tema que a mí, que ya suena, Bryan Adams, Can't Stop This Thing, We Started. A mí me genera un buen rollismo tremendo. Y bueno, pues nada, animar a la gente que
que busque su música, que busque sus elementos, sus libros, sus épicas, sus películas, sus series, que le den buen rollito y adelante, que queda mucho trabajo Ya te por digo. hacer, pero que si llega a buen puerto al final habrá valido la pena. Gracias, Pau. A vosotros, a vosotras. You